Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1. En el sermón anterior empezamos la exposición de esta segunda carta a los tesalonicenses. Hicimos una introducción y en esta noche vamos a exponer el texto de segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 5 al 8. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8. Sin embargo, vamos a dar inicio a la exposición de la palabra leyendo los versículos 3 y 4, que nos sirvan de recordatorio de lo que vimos en el sermón anterior de la salutación del apóstol Pablo, pero sobre todo, además de introducción, nos sirve de tener fresco en nuestras mentes lo que el apóstol Pablo allí dice, porque está íntimamente relacionado con el texto, con lo que dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios en el texto de exposición de esta noche. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice así la bendita palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Todo hombre tiene un sentido interno profundo en su ser de la existencia de Dios. Pero no se puede negar que hay quienes en su necedad y para su propia perdición tratan de suprimir con todas sus fuerzas esto que está arraigado por Dios mismo en sus conciencias. Frecuentemente, quienes hacen esto señalan las injusticias y los grandes actos de maldad de los hombres para argumentar cómo es posible que exista un Dios en los cielos y que no haga nada al respecto. Y presentan este argumento como la evidencia irrefutable de la inexistencia de Dios en los actos de maldad que el hombre hace. Lo que en sus tinieblas no se percatan es que el solo hecho de reconocer un código moral, o sea, que las personas reconozcan sin distinción de cultura o tiempo que algo está bien o está mal, que merece reprobación o aprobación, es admitir que hay una ley superior que los hombres reconocen, que trasciende a ellos, que es universal. Esa ley necesariamente requiere un legislador universal, y ese legislador es Dios. Así que en sus tinieblas, lo que presentan ellos como una argumentación en su torpeza y en su necedad, en su malignidad, lo que presentan como un argumento, finalmente da evidencia de algo que requiere un legislador universal, y ese es Dios, el que ellos con toda malicia y esfuerzo tratan de suprimir de sus mentes. El apóstol Pablo señala esta actitud en la carta a los romanos, cuando señala que los gentiles, pueblos que no conocieron la revelación especial de Dios, su palabra, las sagradas escrituras, conocen a Dios, conocen la existencia de Dios, conocen aspectos de sus atributos e identifican aún esa ley moral, el justo juicio de Dios. Y ellos que no tenían acceso a las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor no pierda el texto de estudio, dice, hablando de la ira de Dios, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia. Así califica lo siguiente: toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y se refiere a ella, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y añade, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, este pasaje, en él no solo se afirma el sentido interno de la existencia de Dios y el conocimiento de aspectos de su carácter, que Dios da a conocer por medio de las cosas creadas al punto que no tienen excusa, sino que tan solo unas líneas más adelante también se afirma la conciencia de una ley moral, de un entendimiento universal acerca de lo que es correcto y lo que es reprobable. Después de enumerar como un comentarista la describió, tenebrosa lista de pecados en los que el hombre se hunde en su corrupción, dice en el versículo 32 de allí de Romanos 1, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y debemos ver esto a la luz del contexto, porque está hablando en este capítulo 1 de los gentiles que no tenían las escrituras, y dice de ellos que habiendo entendido el juicio de Dios, después de haber mencionado esta tenebrosa lista de pecados y que quienes practican esto son dignos de muerte, pues no solamente ellos las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que, hermanos, el hombre en su interior sabe que hay un Dios al que deberá rendirle cuenta de sus actos, y quienes señalan las injusticias atroces de los hombres, aparentemente sin castigo divino, como evidencia de la inexistencia de Dios, pues no solamente están reconociendo una ley universal que todo hombre reconoce y por lo tanto un legislador, sino también un juicio necesario por parte de ese legislador. Y aquí está el error fatal. El error fatal está en pensar que al no ver la ejecución inmediata de un juicio sobre los actos malos de los hombres, simplemente no hay juicio y por lo tanto no hay legislador, así que no hay Dios. En el sermón de esta noche hablaremos del justo juicio de Dios ejecutándose hoy, pero también en el día de su ira. Aunque dedicaremos, Dios mediante, el próximo sermón al estudio de la naturaleza de ese juicio final cuando el Señor regrese en gloria. Leamos una vez más el versículo 4, donde terminamos el sermón anterior. El apóstol Pablo, iniciando esta carta en su salutación y hablando, como ya leímos, de la fe y el amor creciente de los tesalonicenses, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los creyentes de Tesalónica, desde el momento en que abrazaron la fe, experimentaron la más feroz persecución y por la gracia de Dios se mantenían firmes y fieles a pesar de ella. Pero, ¿cuánto afectaría nuestro caminar cristiano
si ante los padecimientos inherentes a nuestra fe, si ante la oposición feroz, el odio a causa de nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, si ante las injusticias de este mundo caído y la rebelión obstinada contra el Dios bueno y santo, perdiéramos de vista lo que en la palabra de Dios nos ha enseñado, que Dios no está ausente, no es ajeno y que ahora mismo está obrando su justicia, pero que también a su tiempo traerá su justo juicio en retribución y recompensa en el día de su ira. De hecho, una prueba de lo que muchas veces a los ojos de nuestra perspectiva natural no vemos, una prueba de que el justo juicio de Dios ya está obrando y es justo, es que ellos, los tesalonicenses, soporten firmes en la fe, con paciencia y fortalecidos en el amor, las persecuciones y las tribulaciones. Vayamos entonces al texto a exponer en esta noche el versículo 5 que dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Y cuando dice esto, no se refiere a los sufrimientos de los creyentes, sino a la paciencia y a la fe con la que soportan. Esto muestra el correcto trato de Dios con ellos, porque esa firmeza, esa fe, esa paciencia con la que soportan en medio de la tribulación, solo puede venir de la acción de Dios dentro de ellos. Mira lo que en ese mismo sentido el apóstol Pablo a los filipenses dice cuando les insta a comportarse como es digno del evangelio, combatiendo unánimes por la fe. Dice Filipenses capítulo 1, el versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Que ellos combatan unánimes por la fe del evangelio y que estén en nada intimidados es indicio para ellos de salvación, y dice, y esto de Dios. Mis hermanos, ante una perspectiva netamente natural, lo que podría verse solo mirando a lo que alcanzan a ver nuestros ojos, nuestros sentidos, lo que sucede a nuestro alrededor, la conclusión sería que frecuentemente el impío obra en maldad sin consecuencias y hasta bien le va. Y quien hace lo recto solo recibe perjuicio, persecución y sufre tribulación, y aparentemente Dios solo contempla como un espectador pasivo sin hacer nada. Y eso mismo es expresado por Asaf en el Salmo 73, cuando veía con esa perspectiva netamente natural lo que sucedía a su alrededor. El Salmo capítulo 73, el Salmo 73, el versículo 2 al 5 nos dice, está escribiendo Asaf desde esta perspectiva, Salmo 73, versículo 2 al 5, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Escucha, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esta es la perspectiva que tiene Asaf, una perspectiva netamente natural, corta, limitada. Y aún considerándose a sí mismo agobiado por lo que ve, dice en el versículo 13:
verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos deja ver, revela lo que en nuestra corta visión no podríamos ver, lo que en nuestros razonamientos nunca concluiríamos. Que una evidencia del obrar de Dios en sus redimidos, acorde a su justicia, su obrar recto, es la firmeza en la fe que da a los suyos en medio de los sufrimientos y ante la injusticia de este mundo caído. William Hendriksen anota al respecto: el hecho mismo de que Dios galardona a sus hijos con fortaleza indica que Dios es un Dios justo. Y añade, la referencia entonces a cuando dice esto no es a las persecuciones y aflicciones como tales, como si Pablo estuviese diciendo que las tribulaciones que los creyentes habían de soportar era una evidencia del justo juicio de Dios, sino a la fe y la paciencia de los creyentes en medio de todas sus persecuciones y aflicciones. Ahora, ¿por qué este obrar con los creyentes, fortaleciéndolos en la fe, es recto, es justo, es un justo juicio de Dios, un justo trato de Dios con los creyentes? La respuesta es porque esta es su promesa a todo el que cree en Jesucristo para salvación. Es el regalo de la presencia del Espíritu Santo capacitándonos para vivir en su voluntad a pesar de las circunstancias. Ese es el justo trato de Dios que da en virtud de los méritos, de la obra de quien nos hemos abrazado para salvación, nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque a nuestros ojos no veamos, ante nuestra corta visión no veamos una ejecución del juicio de Dios, Dios está obrando y se manifiesta en los creyentes en que les mantiene firmes, obra rectamente con ellos, manteniéndoles firmes en la fe, aún en medio de las tribulaciones. Pero también una evidencia del obrar de Dios, del justo juicio de Dios, hoy es la enconada maldad en la que se hunden los rebeldes sin que Dios los restrinja. El no actuar de Dios, no preservarles de su degradación, es también la evidencia de que allí está obrando en justicia. Allí mismo en el primer capítulo de Romanos, al que nos referimos al hablar del sentido interno de todo hombre, de la existencia de Dios, del conocimiento de aspectos de su carácter que Dios mismo les ha manifestado por medio de las cosas creadas y de un sentido de justicia y del juicio de Dios, también dice de este obrar de Dios en justo juicio en el impenitente lo siguiente, en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Nueva Traducción Viviente traduce así: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. De igual manera, el salmista, que estuvo absorto en sus torpes apreciaciones, al mirar la supuesta impunidad del malvado y el aparente abandono divino del piadoso, entrando en la presencia de Dios, entendió el obrar divino y dijo, ya entendiendo, no con lo que veían sus ojos, sino entrando en la presencia de Dios, entendió ese obrar divino y dijo, ciertamente los has puesto en deslizaderos,
¿Cómo cambia la perspectiva? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hablando del que hace un momento atrás le parecía ese impío que simplemente se salía con la suya sin juicio divino. Esto dice el Salmo 73:18. Pero también cuando cambia esa perspectiva netamente humana y él entrando en la presencia del Señor entiende en cuanto a él también tiene la perspectiva correcta. La que nos da la palabra de Dios. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice los versículos 23 al 24 del Salmo 73. Hermanos, si nosotros pensáramos bíblicamente al mirar a nuestro alrededor, deberíamos ver en las tribulaciones y padecimientos de los creyentes que se mantienen firmes que Dios está obrando en su justicia al fortalecernos en paciencia y fe. Y cuando viéramos al malvado aparentemente saliéndose con la suya, degradándose cada vez más en su perversión y levantando con más soberbia su puño contra Dios y contra los suyos, sin una aparente retribución divina, deberíamos ver el justo juicio de Dios obrando. No es de extrañarse que lo que espera el hombre en sus razonamientos alejados de las Escrituras es que Dios dé evidencia de su justo obrar, librando de la aflicción siempre al piadoso de recto proceder. Es más, que no tenga padecimientos y que el impío reciba castigo inmediato por sus maldades. Pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Dice el Señor en Isaías 55:9, así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Por eso, quienes proclaman que venir a Cristo significará tener una vida mullida sin dificultades, mienten para atraer al incauto. El creyente debe estar preparado para la aflicción, aunque no todos la lleguen a experimentar en sus vidas de manera continua y con variable intensidad. Mira las palabras que el apóstol Pablo dirigía a los nuevos discípulos fruto de su primer viaje misioneros. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un comentarista señala, las persecuciones y tribulaciones no tienen valor salvífico alguno. Sin embargo, a los que entran en el reino de Dios por la fe en el tiempo presente, se les advierte de la certidumbre de que el camino a la gloria futura está lleno de tribulaciones. Y esto está en plena consonancia con lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo 5. Regresemos a nuestro texto de estudio en 2 a los Tesalonicenses, el versículo 5, y leamos una vez más desde el principio. Esto, ya sabemos a qué se refiere con esto, es demostración del justo juicio de Dios. Y dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, no es que ellos
a causa de sus sufrimientos sean dignos del reino de Dios. Nadie es digno o merecedor de la gracia divina para salvación. Leon Morris explica que la expresión no apunta a que ellos se hagan dignos o merecedores del reino de Dios por los sufrimientos, sino que son declarados o tenidos por dignos en virtud de la gracia de Dios obrando en ellos, que se evidencia por la fe y la paciencia con la que soportan las aflicciones. Aquel que padece, firme en la fe, esperanzado y sin que disminuya su amor, a pesar de las persecuciones y aflicciones, está dando evidencia de que realmente pertenece al reino de Dios. Así que, amados hermanos, Dios está obrando su justo juicio hoy. Una mirada carnal, netamente natural, pareciera que está ausente, pareciera que no está obrando ni a favor de los creyentes, ni en contra de los que se endurecen el pecado. Pero la Escritura nos da la claridad para ver la perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Dios está obrando su justo juicio hoy. Está obrando su justo juicio hoy, fortaleciendo al que es de la fe en medio de este mundo malo, pero también entregando a su mayor degradación al que persiste en su obstinación. Pero el justo juicio de Dios, su obrar recto, no solamente se manifiesta hoy de esta manera que la Escritura nos muestra, que la Escritura nos permite ver, sino que su obrar recto se manifestará de forma plena para retribución o recompensa en el día que el Señor Jesucristo regrese en gloria, en lo que se conoce en la palabra del Señor como el día de su ira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, leamos versículos 6 y 7. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Es verdad, iglesia, que aunque el impío pueda verse externamente, como lo vio el salmista en su corta visión, como próspero, sin preocupaciones, lleno de vigor, logrando sus objetivos, burlándose de Dios y saliéndose con la suya, sin ser turbados en este mundo, en el fondo, en lo profundo de su ser, es un miserable sin satisfacción, solo, rodeado de temores y sin paz en su corazón. Pero, aunque esa es la oscura realidad que vive, aunque externamente y ante una mirada netamente natural muestre otra cosa, aunque esta sea la oscura realidad que en su interior vive, aún esa oscuridad no es comparable con lo que le espera el día que tenga que comparecer ante el trono de Dios. Y aunque es verdad que el creyente experimente tribulación, apuros, persecución, escasez, dolor y aflicción, en el fondo, en lo profundo de su ser, tiene una paz que sobrepasa a todo entendimiento, un gozo que las circunstancias, por más adversas que sean, no pueden quitar, un reposo de saberse en paz con Dios en Jesucristo. Pero, aunque esta es la gloriosa realidad que en nuestro interior vivimos, tampoco es comparable con la gloria que nos aguarda el día
que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Así que recapitulando un poco, hermanos, el justo juicio de Dios, su obrar recto hoy con los creyentes y su obrar recto hoy, su justo juicio con el que se endurece obstinadamente en la negación de Dios sin temor de Dios. Y aunque los estados internos espiritualmente de estas dos tipos de personas, tanto el que por la fe, por la gracia de Dios, experimenta a causa de su fe tribulaciones, pero en su interior hay un gozo inefable, en su interior hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque esta persona en su interior, a pesar de las circunstancias, ha entrado, se sabe, en el reposo de Dios. Y aunque por el otro lado, externamente, los hombres parezcan salirse con la suya sin que tengan un juicio de Dios, y aunque estén viviendo en su estado interior una soledad que nosotros mismos experimentamos antes de venir, un vacío, antes de que el Señor nos trajera a sus pies, ese obrar justo de Dios, tanto con los creyentes fortaleciéndolos, como en el impío dejándolos a su mayor degradación cuando se obstinan en sus pecados, ese obrar recto de Dios que tal vez es velado para los que solo ven las circunstancias externas, cuando el Señor regrese en gloria, ya será manifiesto a todo ojo. El justo juicio de Dios, su obrar recto hoy, que es velado a los ojos de los hombres y que solamente se entiende a la luz de las Escrituras, cuando el Señor regrese en gloria, será manifiesto a todo ojo. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Obviamente, estas palabras dirigidas a los tesalonicenses no limitan el pago justo de Dios en retribución a sus perseguidores solamente, ni tampoco el reposo a ellos que sufrieron particularmente esa tribulación. El final del versículo 8 nos muestra el carácter universal de ese juicio. El final del versículo 8 dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El próximo sermón, Dios mediante, lo dedicaremos a hablar sobre la naturaleza de este juicio. El cuándo será, qué nos dice la Escritura del cómo será, quiénes serán juzgados, quién juzgará, cuál será la base sobre la que se juzgue, cuál será el resultado de ese juicio y la naturaleza del destino eterno según su veredicto. Pero por el momento y como reflexión final, permítanme hacer unas consideraciones sobre lo expuesto en esta noche. Mis hermanos, caminar por fe y no por vista va más allá de tener confianza en que el Señor está con nosotros, aunque las circunstancias que nos rodean parecieran decirnos que no. Caminar por fe y no por vista es ver todas las cosas a la luz de lo que nos ha sido dado para conocimiento por la palabra de Dios. No nos equivoquemos. Nuestros pies se podrían deslizar, como Asaf lo comentó en el Salmo 73 que escribió. Nosotros no podemos juzgar el obrar de Dios y el justo juicio de Dios, el obrar de Dios en los suyos y en los que le resisten desde la perspectiva de nuestros ojos.
Obviamente jamás llegaremos al punto de aquel que trata de suprimir la existencia de Dios, lo que le es revelado y que no tiene ninguna excusa, y el conocimiento interno de una ley moral y de un juicio al que tendrá que dar cuentas. Nosotros no llegaremos hasta ese punto en una tiniebla de razonamiento. Pero si no vemos las cosas a la luz de la palabra del Señor, si nosotros miramos este mundo sin los lentes de lo que Dios ha revelado en su palabra, no sucederá lo que le sucedió al salmista. Estaremos a punto de que nuestros pies se deslicen al ver la aparente inactividad de Dios ante la maldad de los impíos y la aparente inactividad de Dios ante el sufrimiento de los santos. La actividad de Dios en los acontecimientos del mundo pasará inadvertida para nosotros y entraremos en angustia y nos llenaremos de zozobra si tan solo la vemos con estos ojos naturales. Si no nos ponemos el lente de las Escrituras para poder ver lo que nos es revelado en ellas en cuanto al justo juicio de Dios, su obrar. Dios está obrando, Dios está actuando en el creyente de una manera, en virtud de los méritos de Cristo, y en el que obstinadamente niega la existencia de Dios, niega que tenga que darle cuentas y sigue un camino de perdición. El obrar de Dios pasará inadvertido. Si nosotros no vamos a lo que la palabra del Señor nos dice que es la verdad, juzgaremos mal el curso de los acontecimientos y desviaremos nuestra mirada a lo periférico y nos ocuparemos de lo que no trasciende. Iglesia, Dios está obrando su justo juicio hoy. Él no está ausente, Él no está apartado. Él conduce los acontecimientos. Él reina sobre todo y llevará a cabo lo que en su consejo eterno determinó hacer. Cristo reina. Y nosotros, su pueblo, avanzamos seguros y extendiendo su reino por medio de la predicación del Evangelio, alcanzando las almas de sus escogidos y peregrinando hacia una patria celestial, anhelando una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Así que, amados hermanos, mantengámonos firmes. Pareciera ante nuestros ojos naturales entonces que el impío se sale con la suya, que levanta su puño contra Dios y blasfema contra Él y no pasa nada. Y pareciera que nosotros nos esforzamos, impulsados por su Santo Espíritu, a hacer su voluntad y que nuestro camino no tiene defensa y sufrimos la tribulación sin un aparente obrar de Dios. No es así, mis hermanos. La palabra del Señor entonces trae luz a nuestros pasos y si así es, amados hermanos, no nos vamos a desviar, no vamos a desgastarnos mirando lo periférico, ni entrando en angustia, ni a llenarnos de zozobra. Tampoco entonces nos enfocaremos en lo periférico para ocuparnos de lo que no va a trascender. No va a trascender. Aunque veamos que este mundo se esté sumergiendo en oscuridad, eso no está fuera de la determinación de nuestro Santo Dios llevando a cabo sus propósitos. Impulsémonos, mantengámonos firmes en lo trascendente, con este entendimiento de lo que nos da la Escritura
en aquello que permanecerá. Prediquemos el Evangelio para salvación. Alcancemos las almas de los escogidos y peregrinemos hacia una patria celestial como extranjeros y advenedizos en medio de un mundo malo, y no nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Sin lugar a dudas, nuestro paso afectará la civilización que nos rodea. Pero mis hermanos, nosotros esperamos que todo esto cambie por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que manifestará su justo juicio para retribución o para recompensa, su juicio final cuando el Señor Jesucristo regrese. Así que, hermanos, mantengámonos firmes, y más cuando vemos que la noche está avanzada y se acerca el día. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.